Recordemos que cuando estábamos todavía en una etapa no tan grave en cuanto a número de contagios, nos comparábamos mucho con si íbamos a lograr pasar a China. Yo por lo menos me hacía esa representación viendo todos los días las estadísticas que muestran, por ejemplo, Worldometers o las propias de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, ¿no? Que llevan la estadística a nivel mundial. Pero hoy, y ya hace varias semanas, que la amenaza era superar a Italia como cuna, ¿no es cierto?, de la pandemia en términos de lo que fue el mal manejo en un comienzo y la cantidad de personas que murieron en ese país y fundamentalmente en la Lombardía. Pues bien, ya hemos superado a Italia en número total de contagios. Hay un médico que junto a su esposa, también médica, estuvieron viviendo precisamente en Milán, ahí, en la Lombardía, atendiendo en hospitales. Hoy está en nuestro país, ya de regreso, y queremos compartir con él cuál fue su experiencia, cómo manejó Italia precisamente en sus peores momentos la expansión del virus. Estamos en línea con el doctor Camilo Piga. Doctor Piga, muy buenos días y gracias por este tiempo con ADN Hoy. Hola, buenos días Mina, buenos días Mauricio. ¿Qué tal, doctor? Bueno, partamos por ahí. Quisiera preguntarle primero que nada, cuando ustedes estaban trabajando en el hospital y empiezan a aparecer los primeros casos, yo quisiera preguntarle cómo termina respondiendo la ciudad y el país para poder hacer frente al brote, ¿no es cierto?, descontrolado en su minuto. A ver, mira, nosotros vivimos una cuarentena que vivió distintas fases con severidad progresiva. Esto partió con unos focos de contagio en unas localidades pequeñas cerca de Milán y de Venecia, y el virus fue creciendo exponencialmente. En un fin de semana pasó Italia de 3 a más de 100 casos, y eso obligó a ir adoptando distintas medidas. Entonces, las primeras medidas fueron de aislamiento de las localidades pequeñas aledañas a Milán y Venecia, y progresivamente se fue expandiendo la cuarentena. A 2 semanas del inicio de esta crisis sanitaria, Italia tenía alrededor de 6.000 casos, había 300 fallecidos, y en ese momento se decretó una cuarentena a todo el norte de Italia, que son alrededor de 14 millones de personas, que tenía restricciones bastante estrictas. En el fondo se podía salir a la calle con salvoconductos solo por 3 motivos, que eran motivos de salud, de trabajo, para los que tenían aún trabajos presenciales, que eran pocos, y por un motivo algo impreciso que se llamaba de necesidades esenciales, que en el fondo esto tenía distintas interpretaciones en las comunas. Había en algunas comunas que se permitía salir con los niños para tomar aire, pasear a las mascotas, hacer ejercicio en forma individual, compras de supermercado, y la instrucción para la población era de quedarse en casa idealmente, incluso cuando se tenían síntomas leves, y solo salir en caso de urgencia o síntomas de alarma. Pero la gente respetaba, perdona Mauricio, solamente para cerrar ahí, ¿respetaba esa instrucción? En general yo te diría que sí. Hubo al principio una interpretación de que esto era una exageración. Se sabía poco del virus en términos del impacto clínico y el impacto que podía tener a nivel del sistema sanitario, pero al poco andar la gente entendió la gravedad de la situación y respetó las medidas que se adoptaron. Hubo un intento inicial de mantener parte del comercio, pero al poco andar se vio que no era algo viable. Yo te diría que lo que se mantuvo activo un poco más allá fueron las industrias que tenían importancia y se consideraban esenciales desde el punto de vista económico. El norte de Italia representa más del 70% del Producto Interno Bruto, entonces se optó en un inicio por tratar de mantener activa la parte industrial de Italia, pero a las 2 semanas de ese esfuerzo, la mayoría de las industrias cerraron y se mantuvo solo lo absolutamente esencial, que son supermercados, distribuidores de alimentos, farmacias, estaciones de servicio. Ellos consideran esenciales también los kioscos por un tema de asegurar la distribución de prensa, y las tabaquerías, que en el fondo distribuyen algunos alimentos y también tickets para el medio del transporte público. Que no se cerraron. Que no se cerraron en ningún momento. Doctor Piga, me gustaría conocer un poquito de contexto, porque entiendo que usted es traumatólogo del Hospital del Trabajador, ¿o no?
Sí, yo trabajo en el Hospital del Trabajador. ¿Por qué estaba entonces en Italia? ¿Cómo lo pilla esto allá? Porque no era su especialidad. Estamos hablando cuando usted nos describe esta escalada de la crisis por lo que recuerdo, segunda quincena de febrero y después todo marzo, más o menos. ¿Por qué estaba allá con su señora? Yo estaba ya haciendo una subespecialidad médica. Y el tema parte alrededor del 23 de febrero, ese fin de semana, y las medidas más duras se adoptaron 2 semanas después, alrededor del 8 o 9 de marzo, partió con una cuarentena para todo el norte, al día siguiente se extendió para todo el país, y en las 2 semanas siguientes ya se terminó deteniendo todo tipo de actividad. O sea, alrededor del 22, 23 de marzo ya no había casi nada funcionando. Haciendo este estudio ya de una super especialización, ¿le tocó intervenir en la atención de salud por COVID también o no? ¿O esto lo vio como médico, pero estando viviendo allá por razones de estudio? Me tocó desde las dos perspectivas, ¿no? Como ciudadano vivir las limitaciones que ocurrían allá al desplazamiento, las indicaciones de confinamiento, y en el hospital al inicio mantuvimos una actividad relativamente normal, diría yo, pero después de 2 o 3 semanas de iniciada la crisis se empezaron a suspender todos los procedimientos no esenciales, se detuvo la atención presencial, empezamos a atender a los pacientes en su mayor parte por telemedicina, y en la etapa más avanzada ya todos los recursos se destinaron a la atención de pacientes contagiados por COVID. A mí en lo particular me tocó participar de la continuidad de atenciones por telemedicina y en un par de casos realizar intervenciones quirúrgicas a pacientes que... En temas de su especialidad. Contagiados, claro. Sí, doctor Piga, para mí es súper interesante que también nos puede ayudar a comparar, si es que se puede comparar ambas realidades. Solo lo planteo porque nos parecemos por lo menos en lo social, ¿no es cierto?, en el comportamiento social, así como nos parecemos con los españoles. Yo quisiera saber si usted ve algunos puntos de unión respecto de lo que pasó al comienzo justamente en Italia, pero también quiero llevarlo a que nos explique, o sea, qué fue lo que finalmente se logró considerar esencial y en qué minuto la gente entiende que no puede salir, porque si no esto no se va a poder controlar la expansión del virus. A ver, mira, como partiendo por las diferencias, yo te diría que la estrategia se sinceró de parte del gobierno desde el primer minuto. O sea, todos sabíamos que el país estaba apostando por el confinamiento y eso fue lo que se transmitió sin ningún matiz de parte del gobierno central. Hubo algunas discusiones al principio en que se proponía tratar de mantener la actividad económica sobre todo, pero la mayoría de las voces que solicitaban eso, al poco andar, entendieron que este era un problema de gran magnitud y que requería tomar medidas extremas. Entonces, al final yo diría que estaban todos de acuerdo en que había que cerrar el país. Entonces, ese mensaje fue súper claro. Se mantuvo una comunicación de datos bien estricta bajo criterios que se mantuvieron durante el desarrollo de la pandemia, bien amplia a la ciudadanía, algo más amplia al mundo académico. Yo sentía que allá había un trabajo colaborativo que se involucraba como a las universidades, al mundo científico, a la sociedad civil en general, y te diría que otra gran diferencia es que finalmente tuvimos una cuarentena que fue muy estricta, ¿ya? Hubo una fase inicial que fue un poquito más laxa, donde se mantuvo abierta parte de la ciudad, pero yo te diría que aún en esa etapa donde la cuarentena era más laxa, la movilidad era bastante menor que la que veo yo hoy en Santiago. Sí, en esa etapa no sé si se acuerdan que llegó una misión china a hacer críticas a cómo se estaba llevando la cuarentena en Italia. Justamente, eso le iba a preguntar, porque unos médicos chinos... Había mucha menos movilidad que la que tenemos ahora en Santiago. Claro. Pero, ya, doctor... y eso que ahí los chinos lo criticaban, no podían creer que los italianos estuvieran tan sueltos de cuerpo andando por haciendo un montón de cosas que no debían estar haciendo, según ellos. Ahí yo te diría que la ciudad estaba en su gran parte detenida. Pero, doctor Piga, aquí llama usted una cuarentena muy estricta. Comparémoslo con lo que está viviendo hoy día el país, o sea, la región metropolitana de partida. Mira, cuarentena estricta, que es la que yo viví en la fase final, significaba que lo único que estaba abierto era
eran supermercados, farmacias, estaciones de servicio y lo que le mencioné antes de kioscos y tabaquerías que ahí tienen un rol especial. El resto estaba todo detenido. No había más actividad, entonces la gente no tenía verdaderamente motivos para salir de la casa más que hacer las compras y pasear a las mascotas. En el fondo no había mucha gente trabajando en forma presencial. Y los permisos, porque acá, por ejemplo, uno puede pedir permiso para ir a comprar víveres básicos y resulta que se puede pegar un pique de una comuna a 3 comunas más. En cambio, por ejemplo, en España, yo sé que ese permiso es solo para los almacenes que están en el barrio donde uno vive. Entonces, por eso... Así es, sí. ¿Era así allá? Final, nos pasaba con mi señora que iba alguno de los dos a comprar. Teníamos 2 o 3 supermercados cerca de la casa. Cuando íbamos a uno de los supermercados que queda un poco más lejos, estoy hablando 5 cuadras versus el que estaba a 2 cuadras, si te detenía un policía te pedía explicaciones. ¿Por qué vienes a este supermercado que está mucho más lejos de donde tú vives? Entonces, en el fondo, la circulación estaba muy restringida en la etapa final. Pero es otra configuración urbana, ¿o no? Porque eso es muy gráfico. Allá siempre hay estos mini markets que están en todas partes distribuidos, atendiendo barrios. Aquí yo no sé si hay ese modelo. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero lo que trataba de reflejar es que había una preocupación porque tú no te alejaras mucho de tu casa. Pero eran 5 cuadras. Entonces, si estabas paseando al perro, también verificaban tu dirección y te habías alejado más de 2 cuadras de tu casa. Claro, eso es lo que quiero enfatizar. Son 2 cuadras o 5 cuadras de ese supermercado que era lejos. En Santiago tú tienes que andar muchas veces muchos kilómetros para llegar al primer supermercado. No, entiendo, pero me refiero a que había una preocupación especial porque no te alejaras mucho de la casa. O sea, para bajar la movilidad. A esos niveles. Claro. Ahora, doctor Piga, una pregunta también. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en nuestro país después de la experiencia que usted vivió? Usted vio ahí, usted se encontró con una situación en que en un minuto se pensó que incluso la cantidad de muertos iban a ser mayores a las que hoy día se reportan. A ver, yo entiendo, Italia hoy día tiene 34.634 muertos y en las últimas, no sé si ha habido muertos en la última jornada, pero por lo menos Worldometers no muestra muertos en la última jornada. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo lo ve en relación a lo que está pasando hoy día en nuestro país y en la región metropolitana? Hay diferencia entre las dos realidades. Es difícil como hacer una comparación muy precisa, pero la sensación que tengo es que acá todavía tenemos debates que ya se dieron allá. En el fondo, Italia fue como el primer país golpeado por esta pandemia en Occidente, entonces tuvo que ir aprendiendo a la marcha, tomar decisiones y enfrentar la pandemia lo mejor que se pudo en ese momento con la información que se tenía. Yo siento que nosotros ya tenemos una experiencia de todo lo que ha ocurrido en gran parte del mundo y podemos sacar lecciones. Entonces, hay decisiones que sin duda son muy difíciles de tomar, que tienen impacto en el funcionamiento y la economía del país y de los hogares, como cerrar las ciudades, industria, cerrar colegios, pero me parece que esos debates quizás se podrían acelerar teniendo en cuenta la experiencia que hay de lo que ocurrió en Italia, en España, en Francia. ¿Cuánto tiempo estuvieron cerrados? Es decir, el momento más estricto de la cuarentena, ¿cuánto tiempo duró? Duró alrededor de 6 semanas. 6 semanas. Partió las primeras medidas más severas partieron el 8-9 de marzo. 2 semanas después ya se cerró todo el comercio e industria y eso se mantuvo como por 6 semanas. Cuando se ven las... estuvo controlado el nivel de contagios y el sistema sanitario estuvo con un nivel de impacto menor. ¿Qué le pareció, doctor Piga, ver ahora las noticias de las reaperturas en Europa en general? Hemos tenido mucha imagen de la gente volviendo a sus actividades, a los lugares turísticos, a los cafés, en fin, a pasear por los parques en España, en Alemania. Bueno, en Alemania nunca cerraron tanto. ¿En la misma Italia? Yo lo veo como una noticia positiva, pero también creo que nosotros debemos observarla con cautela, ver qué es lo que sucede, si efectivamente ocurre una segunda oleada de contagio. Yo creo que tenemos muchas lecciones que sacar de lo que están haciendo los otros países. En ese sentido, nuestro país tiene una ventaja, que es que puede mirar lo que sucede en las otras realidades.
Bien, pues doctor Camilo Piga, traumatólogo, Hospital del Trabajador, estuvo en Italia en lo peor de la crisis de la pandemia en ese país, en el norte, en el epicentro, en Milán, en la Lombardía. Muchas gracias por compartir esta experiencia con ADN hoy. Muchas gracias, Bueno, doctor Piga. no, gracias a usted.